Estamos leyendo el libro del Talmud del Sefirot, del estudio de las 10 Sefirot. Estamos en la parte número 2, observaciones internas en el capítulo número 2, artículo número 9. Raf. Sí. Así que leamos, por favor. Explica las 5 distinciones principales en los 5 mundos. Estamos en observaciones internas, capítulo 2. ¿Tengo que empezar a leer el capítulo 2 del artículo 9? Raf, sí, por favor. Ok, artículo 9. Estamos... ¿Ya llegamos al artículo número 9? Sí, Raf. Ok, artículo número 9. La distinción entre los 5 mundos de Ak y Abiyá se realizan principalmente de acuerdo con el grosor en su pantalla. En Ak es la cuarta fase. Artículo número 9. Debes saber que lo que distingue a los 5 mundos Ak y Abiyá de rectitud entre sí es la medida del grosor en la pantalla de sus vasijas. La pantalla de las vasijas en el mundo de Adam Kadmon es muy gruesa, es decir, el grosor de la cuarta fase, el grosor más grande de todos los mundos. Por lo tanto, sus 10 sefirot están completas, lo que significa que todas están en el grado de Keter, el más cercano a Ein Sof, que es el primer y más importante mundo, conectando los dos extremos entre Ein Sof y este mundo. Por eso, también se considera que está posicionado en la internalidad de todos los mundos, porque ya como es sabido que la internalidad y el grosor son uno y lo mismo. Debido a que la pantalla en las vasijas de Adam Kadmon son de la cuarta fase, es decir, con el mayor grosor, es por lo tanto el más interior. Sí, muy bien. No vemos preguntas, así que vamos a continuar. Estas cosas ya están bastante claras. Kiev, Moskva. Sí, tenemos preguntas de Kiev. Perdón, Moscú. Vamos a empezar, con Kiev, como usualmente lo hacemos. Pregunta. Y querido Rav, y en el mundo de Adam Kadmon hay una pantalla y un grosor de la primera etapa, ¿por qué es que nosotros no lo sentimos como los seres creados que somos? Rav. Nosotros no estamos en el mundo de Adam Kadmon. Nosotros estamos en este mundo, en la oscuridad, en este punto oscuro que no está llenado de ninguna forma fuera del estado completo. ¿Cómo puede ser entonces que es esta petición que surge de la cuarta etapa? Amigos, no tengo traducción al inglés. ¿Ya tenemos grosor de la cuarta etapa? Pregunta. Es que aquí está escrito, Raf, que se extiende de inicio al final, desde Ein Sof a este mundo, Raf. Sí. Y es el mundo que está dentro de todos los mundos, pero no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros no estamos dentro de este mundo. Nosotros no pertenecemos todavía al sistema. Pregunta. No hubo traducción de la pregunta, amigos. Este mundo que se está hablando no es nuestro mundo. ¿Qué espesor tenemos? ¿Qué grosor tenemos nosotros? Nosotros no tenemos ningún espesor. Pregunta. Entonces, ¿qué es este mundo, Rav? ¿Qué significa este mundo? Rav, este mundo de nosotros es lo que tú sientes
en tus sentidos, en tus sentimientos, en tus emociones y principalmente en tu intención y tus deseos para recibir. Ese es el mundo que tú ves. Ese es tu mundo. Pregunta. Y con respecto al texto, ¿qué es este mundo, Rav? Con respecto al texto, este mundo se considera como el punto donde todos los mundos, hacia los cuales todos los mundos están operando. Todos los mundos están operando hacia este para poder elevar este punto central hasta que se desarrolle y cubra todos los círculos, toda la luz de Ein Sof. Bien, Moscú 7, por favor. Да, спасибо, Раф. Sí, gracias, Rav. Допустимо ли предположить, что корень души Моше Рабейну Podríamos asumir que la raíz del alma de Moisés мира Адам Кадмон es como la raíz del faraón que está en la pantalla del mundo de Adam Kadmon, Rav. Yo no quiero responder esas preguntas porque no tiene ninguna base. Si estamos hablando de la raíz del faraón, ¿de qué estás hablando? ¿De dónde es que vienen estas definiciones que me estás preguntando? Mira, aprendamos lo que está escrito. Esto nos dará más habilidades para poder entender estas cosas. Por favor. Lectura. Artículo número 10. El mundo de Atzilut viene de la pantalla de la fase 3, por tanto, es externo a Ak, el cual es cuarta fase. Raf, aquí tú puedes ya ver que existe el espesor y que tenemos una una pantalla que viene de la cuarta etapa, que viene del mundo de Kadmon. Si tú tienes el grosor de la tercera etapa, el deseo de recibir de la tercera etapa y una pantalla de la cuarta fase, entonces tú estás en el mundo de Atzilut. Así que tenemos la segunda fase, la primera fase, la fase racional, eso es brillar hacia. Si nosotros no tenemos este espesor, entonces tampoco vamos a tener una pantalla sobre este grosor, sobre este espesor. Y por eso, entonces, esto es totalmente fuera de nosotros. Así que no pregunten de cosas que son surrealistas para nosotros. Entonces, ¿cuál es el mundo absoluto? Es porque viene de la pantalla 3 y que es externo a Ak, lo cual es la cuarta fase. Ak es la cuarta fase con el cual es el externo, con el cual se cubren todos los demás. Artículo número 10, por favor. Número 10. La pantalla en las vasijas del mundo de Atzilut no es tan grueso como el mundo de Ak, porque el grosor en la pantalla de Atzilut es solo de fase 3. En consecuencia, ninguna de las 10 sefirot de rectitud de Atzilut alcanza un grado superior al de Jochma y carecen de Keter. Por lo tanto, se evalúan como bajos en comparación con las 10 sefirot al nivel de Keter en el mundo de Adam Kadmon. También se consideran exteriores en comparación con las 10 sefirot de Ak. Esto se debe a que el grosor de la fase 3 es exterior a la cuarta fase, y la pureza y la externalidad son uno y lo mismo. En consecuencia, el mundo de Atzilut se convierte en vestidura, es decir, en la externalidad que viste el interior del mundo de Ak. Kiev, por favor, pregunta. Pregunta de Kiev. ¿Cuál es la cuarta etapa? ¿Cuál es el grosor de la cuarta etapa? Raf, el grosor de la cuarta etapa es aquel grosor que es el más grande de todos los deseos de recibir, y por tanto la restricción, a partir de la restricción existe una respuesta
que construye. Amigos, tengo problema escuchando al traductor. No tengo traducción, amigos. Y entonces podemos tener todo tipo de conexiones en la cuarta etapa. Lo que está construido acá es el mundo. Y este será el mundo de Atzilut, el mundo de Adam Kadmon. Извините. Ну, я хотел спросить просто вот то, что мы Pregunta. в нашем мире находимся вот в этом ощущении. Le quisiera preguntar, не имеет Raf, никакого отношения к авиют? ¿qué es lo que nosotros en este mundo, qué sentimos en este mundo, que no tiene ninguna conexión con con el grosor de la cuarta etapa, Raf? Respuesta. No, nosotros no tenemos ningún grosor de ninguna forma. El grosor es algo que surge después de la restricción general, que está en el deseo de recibir general. Entonces, el grosor solo se puede se puede revelar solo si tú tienes el poder de la restricción y el poder de la pantalla. Entonces, este grosor se revela para que se pueda utilizar nada más por la restricción adecuada de la pantalla. Pero si tú no tienes estas fuerzas de poder sobrellevar, entonces tú no puedes ni siquiera revelar este grosor. Y mucho menos la luz que aparece en el nivel del grosor. Italia 4, por favor. Thank you, Rav. Gracias, Rav. La pregunta es la siguiente. ¿Podemos nosotros saber cuál es el masaj, la pantalla de la etapa 4? ¿O nosotros no podemos saber esto? No podemos conocerla. Rav. La pantalla de la cuarta etapa se considera como la fuerza de sobrellevar el grosor de la cuarta etapa. Es decir, ¿cuál es el grosor de la cuarta etapa? Nosotros no lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. Tú no lo puedes saber. No se las puedo escribir a ustedes con ejemplos en este mundo, porque este mundo entero relativo a la cuarta etapa es cero. Es un cero absoluto. Siguiente. Mijael, por favor. Sí, artículo 11, Rav. Lectura. La pantalla de Beria proviene de fase 2, lo que la hace externa a Atzilut. Rav, es decir, que nosotros tenemos el mundo de Adam Kadmon con el grosor del deseo de recibir que está en la cuarta etapa. La restricción también es en la pantalla, también está en la cuarta etapa. Entonces, en la medida en la que pueda recibir para poder otorgar, este de hecho es el mundo de Adam Kadmon, resumido como que entonces existe también el mundo de Atzilut. Y ahora nosotros tenemos de Atzilut, tenemos la pantalla de la tercera etapa. ¿Y qué pasa con esta etapa de Beria? ¿Qué nos dice acerca del mundo de Beria? Es que viene de la fase 2 y sobre ella existe una restricción, una pantalla y una luz reflejada. ¿Qué hace esa luz reflejada? Esta llena el mundo de Beria. Artículo 11, por favor. La pantalla en las vasijas de las 10 sefirot del mundo de Beria es incluso más puro que el del mundo de Atzilut, que consiste solo en grosor de fase 2. Por lo tanto, el nivel de sus 10 sefirot no llega más alto que Binah. A la luz de esto, es decir, que nada más llegan al nivel de A, por tanto, el mundo de Beria se considera más exterior a Atzilut o más débil, donde hay grosor de fase 3, haciéndolo interior al mundo de Beria, que es solo grosor de la fase 2. Por lo tanto, se considera que el mundo de Beria es el externo que viste al mundo de Atzilut. Es decir, que cualquier mundo que sea más bajo se considera más externo. Es decir, que no puede alcanzar tanto como el mundo anterior pudo alcanzar. Nueva York, por favor. Nueva York.
3. Rav, en el mundo de Adam Kadmon, ellos tienen todo el grosor y la pantalla sobre ellos. Entonces, ¿por qué es que no se procesa ahí la luz? Rav, en el mundo de Adam Kadmon está el grosor más grande, pero nosotros no empezamos a desarrollarnos desde el mundo del mundo de Adam Kadmon, es decir, nosotros nos tenemos que desarrollar desde el mundo más bajo, porque nosotros avanzamos de las básicas más pequeñas, de las fuerzas más débiles, hacia las fuerzas que son más grandes, hacia mundos que son más superiores. Y así es como esto se lleva a cabo. Nosotros empezamos de este mundo a escalar en la escala de los niveles, del nivel de Yetzirah, Atzirah, Briyah, Atzilut, Adam Kadmon y hasta Ein Sof. ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Qué es lo que se revela? ¿Qué es esa pantalla que estaba en Adam Kadmon? No. Mira, precisamente el mismo grosor se revela como pantalla. Después de la restricción, después del rompimiento y todas las preparaciones, no puede ser que nosotros nos atasquemos en algún deseo y que no exista una pantalla que opere sobre este deseo. Así que las personas tienen que preparar su pantalla con respecto a esto. Entonces, la persona recibe el grosor de forma actual con el que pueda trabajar. Alá, Mijael, por favor. El siguiente. Rav, tenemos a Latin 2. Sí, Latin 2, por favor, adelante. Hola, Rav, buenos días. La pregunta es, ¿cuál es este principio para que la decena obtenga esta fuerza de restricción y pantalla? ¿Por dónde es el comienzo? Y 10 personas, o quizás menos de 10, o inclusive 2, como dice Rabash, eso es también suficiente, pero si ellos trabajan el uno hacia el otro, y en la decena, de hecho es mucho más fácil trabajar de esta forma, la decena es la fuerza, la fuerza óptima, el óptimo nivel, el número de participantes. Si uno trabaja con respecto al otro, entonces en esta decena, con 10 personas, ellos tienen las condiciones más óptimas y para poder trabajar con el anulamiento, con las pantallas y construir estas fuerzas que nosotros estamos aprendiendo para poder entrar a los mundos espirituales. ¿Está claro? Muy bien. Pregunta. Artículo número 12. La pantalla de Yetzirah proviene de la primera fase, lo que la hace externa avería. 12. La pantalla del mundo de Yetzirah consiste solo en grosor de la primera fase, que es la más frágil. Por tanto, las 10 sefirot del mundo de Yetzirah alcanzan un nivel bajo, solo tan alto como Sigampin, sin las primeras 3 sefirot, que es Keter, Jochma y Bina. Eso hace que el mundo de Yetzirah más externo que el mundo de Beria, porque tiene grosor de fase 2, que es interior al grosor de la primera fase. En el mundo de Yetzirah. Por esta razón, el mundo de Yetzirah es considerado externo, vistiendo al mundo de Beria. Raf. Es decir, que entre más grueso sea un mundo, bueno, si hay una pantalla, entonces es más importante. Si no hay pantalla, entonces no trabaja. Así es como nosotros tenemos que examinarlos, como nosotros debemos verlo. Es decir, que los mundos, el ser creado los descubre desde abajo hacia arriba con respecto a la pantalla que crece en él, a partir de su trabajo espiritual, y así es como nosotros descubrimos los mundos, desde este mundo hacia Yetzirah y Abriá y hacia en adelante. Siguiente, por favor. Hay una pregunta, Rav, del Centro de Estudios.
Sí, de Benay Baruch, ¿verdad? Sí, Raf. Por favor, haga la pregunta. Buenos días, Raf. Espero que mi pregunta sea correcta. Raf, sí, por favor, hazla. Pregunta. Nosotros tenemos acá en este capítulo número 2 de las observaciones internas un análisis de abajo hacia arriba y el Raf dijo que después de que del rompimiento no hubo tal cosa que se llamara deseo, que no estuviera vestido sin una pantalla. Si nosotros tenemos pantalla de cuarta fase, entonces llegamos al mundo de Ak. Entonces la pregunta es, cuando nosotros estudiamos el prefacio del estudio, el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah y estamos hablando de los Parsufim y del mundo de Adam Kadmon, nosotros estamos estudiándolo porque son cosas muy refinadas, muy altas, muy elevadas. Y aquí nosotros también estamos aprendiendo que es la cuarta etapa. Entonces, ¿cómo es que funciona esto, Raf? Raf, mira, claramente así es como esto resulta. Entre más gruesa sea más fuerte sea el grosor, entonces, sin una pantalla, entonces solo es puro grosor y oscuridad. Nosotros definimos el grosor cuando tiene una pantalla y ese se refina y entonces tiene una pantalla y hay luz reflejante. Nosotros estamos hablando acá entonces de la cuarta etapa. Cuando nosotros decimos eso, todavía nosotros no sabemos qué decimos con la cuarta etapa. Tenemos que hablar siempre si es con la pantalla o sin una pantalla, porque existe la diferencia entre la luz y la oscuridad con respecto a la pantalla. Pregunta. Cuando nosotros estamos estudiando el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah, cuando estábamos hablando de Adam Kadmon, ¿es porque estaba sin pantalla para el ser creado? Esto fue antes del rompimiento, ¿verdad? Raf, mira, yo no sé qué exactamente tú quieres decir, porque nosotros estamos aprendiendo de las vasijas. Las vasijas pueden estar sin una pantalla o con una pantalla. En nuestro estudio nosotros aprendemos estas cosas y todo tipo de distintos estados que sobrepasan. Gracias, Raf. Así que nosotros queremos vivir en estos mundos que alcancemos y nosotros tenemos que entrar en estos mundos. Eso es algo muy importante que nosotros debemos hacer. Tenemos que entrar ahí, tenemos que vivir necesariamente en ellos. Por lo tanto, nosotros necesitamos el grosor y la pantalla. Nosotros obtenemos el grosor con la habilidad que nosotros tenemos de sobrellevar este grosor, de estar sobre este grosor, esta fuerza. Y por lo tanto, con esto nosotros podemos elevarnos sobre el grosor y a esto se le considera que nosotros hemos adquirido una pantalla. Y por lo tanto, no hay más que estudiar en la sabiduría de la Kabbalah, sino que lo que habla acerca del grosor y la pantalla y cómo obtenemos esa pantalla. Y de esta forma nosotros vamos a trabajar correctamente en el grosor. Es decir, que en lugar de querer recibir, nosotros nos dirigimos al Creador y nosotros queremos otorgarle. Vamos con el siguiente artículo. Artículo 13, por favor. Artículo 13, lectura. La pantalla de Asiá proviene solo del grosor raíz, lo que la convierte en la más externa de todas. La pantalla en las 10 sefirot de rectitud en el mundo de Asiá es completamente pura. Porque carece de grosor. Consecuentemente, no hay problema de un acoplamiento con el fin de elevar la luz retornante con la luz superior en él. Debido a que no tiene luz retornante, tampoco tiene luz superior, porque la luz superior no puede estar en un parsuf donde no hay luz retornante. Por lo tanto, estas 10 sefirot tienen solo el grado de Malhut, careciendo de las primeras 9 sefirot, es decir, careciendo de Keter, Jochma, Bina y Sirampin, que contiene las 6 sefirot Hagat Nehi. Por lo tanto, debido a que su pantalla es más pura que en todos los mundos anteriores, naturalmente también se le considera como las más exteriores. Eso es porque ya sabes que Sakut o refinado y externalidad, pureza y externalidad son uno y lo mismo. Por lo tanto, el mundo de Yetzirah, cuyas vasijas todavía tienen una pantalla de la primera fase, se considera el mundo interior con respecto al mundo de Asiya. Al mismo tiempo, mundo de Asiya es considerado externo y viste al mundo de Yetzirah y a todos los demás mundos.
porque es el más puro de todos. Raf. Es decir, que acá nosotros ya estamos hablando acerca de las relaciones que existen entre los mundos en la medida en la que el grosor, perdón, por un lado, puede distanciar entre los niveles espirituales y también acercarlos, vestirlos uno sobre otro. Y entonces esta es la diferencia entre los mundos. Aquel que es más grueso se le considera como el más lejano al Creador, pero a través de la pantalla se vuelve más cercano, porque fuera de su grosor puede entonces hacerse igual al Creador y por lo tanto todos los mundos, por un lado, pueden estar ocultos, pero por el otro lado también ellos pueden ser como la revelación. Y por eso es de que todo depende nada más con respecto a al grosor y la pantalla. Nosotros no tenemos nada más que estos dos elementos. Almata, uno, por favor. Pregunta. Gracias, maestro. ¿Cómo puede existir una pantalla sin grosor? Yo pensé que una pantalla era la resistencia al deseo de recibir. Claro, eso es correcto. La pantalla no puede estar sin grosor. Primero el grosor se revela y después a través del trabajo del hombre, porque él quiere sobreponerse a este grosor, a sobreponerse a su ego, quiere sobreponerse a todas estas cosas, etcétera. Entonces su grosor se considera como su pureza y a través de esto entonces él avanza, él se eleva en la escalera de los niveles. Por eso es de que sin la revelación del grosor es imposible hacer nada. Siguiente pregunta, por favor. Entonces, en el artículo 13, acá está escrito que no hay grosor en el mundo de Asia, sino que hay una pantalla, Raf, porque el grosor es muy pequeño, que ni siquiera lo consideramos. Es como cero, es un grosor cero. Para nosotros es cero, porque aquí tú tienes 10 sefirot y cada sefirá tiene una diferencia entre ellas y las demás. Y entonces, ¿cuál es la diferencia en el grosor y sobre el grosor? Entonces, tú tienes todo tipo de fenómenos que surgen, pero con respecto a todos los mundos, se considera que realmente hay un grosor que es de nivel cero. Raf, pregunta, ¿cómo podemos adquirir el grosor y la pantalla en nuestra situación actual? Raf, yo quiero conectar con los amigos a pesar de todos los disturbios, todos los problemas que yo tengo. Y en eso yo veo que tanto yo soy capaz o yo no soy capaz de hacerlo, y entonces yo le pido ayuda al Creador de arriba, y entonces yo obtengo más grosor, y con eso yo obtengo la habilidad de poder sobreponerme a este grosor. Muchas gracias. Latín 7, por favor. Muchas gracias, Rab. Ya explicó usted gran parte de dónde viene el aviut, pero en nuestro caso el aviut se va a crear de la revelación del mal cuando estemos trabajando entre nosotros. Y ciertamente todo depende de la magnitud del grosor. Con respecto a nosotros, a ese grosor descubrimos al mal. Y sí, en la medida en la que nosotros nos sobrepongamos al grosor, alcanzamos la medida del refinamiento, de la pureza. Con respecto a esto, nosotros entonces ya estamos alcanzando los niveles de Gadlut, de la grandeza y de la pureza, acercamiento al Creador, conexión con el Creador. ¿Está claro? Moscú número 7. Pregunta. En el artículo 13, Bala Sulam escribe que el mundo de Asia está vestido no solo en Yesirá, sino en todos los mundos. Raf. El mundo de Asia es el más externo a todos ellos, es el más pequeño, el más débil de todos, y por tanto se viste sobre todos ellos, es el más externo. Externo no significa que sea beneficioso, por lo contrario, es algo en su detrimento. No es como que si lo hiciera más interno. Así que
A pesar de esto, no hay nada más acá que podamos hablar del grosor, más que poderle invertir al refinamiento, es decir, a la función de otorgar. A eso se le considera como refinamiento o pureza. Jeff 1, por favor. Pregunta. Rav, usted dijo que la pantalla, el grosor y la restricción, y esto de sobreponerme, esto no depende de la conexión entre los amigos, sino que a pesar de todo, nosotros nos conectamos. Por ejemplo, yo no quiero ir a una comida algún momento, pero cuando yo voy a esta comida, yo no descubro el mundo de Asiya. Entonces, ¿qué nos hace falta para que nosotros construyamos esa primer pantalla? Rav, el hecho de que tú estás entrando a esta comida con los amigos, digámoslo, de esa forma, que tú lo estás haciendo para no poder sentir esa vergüenza. Es decir, esto quizás no es una corrección, pero tú estás huyendo de la vergüenza que esto te provocaría. Y entonces una corrección sería si tú estás pensando que lo vas a hacer por beneficio de los amigos o por el beneficio del Creador, pero acá tú estás pensando sobre tu propio beneficio, para que ellos no te digan nada, o para que ellos no piensen, o para que yo no me sienta incómodo el siguiente día. Así que por esto de no sentirte incómodo, tú haces esto. Sin embargo, tú te vas a beneficiar. Ahí tú estás buscando tu beneficio, no atribuirlo a tus amigos. Si tú piensas que por esto tú vas a alcanzar algún beneficio espiritual. Así es como está trabajando esto en nosotros. Es decir, que nosotros necesitamos saber cómo poder utilizar el grosor, la fuerza del deseo de recibir. Pregunta. Pero yo creo que nosotros, de hecho, estamos huyendo de este componente importante. Porque nosotros no es que constantemente estemos huyendo de la vergüenza. ¿Cómo es que podemos hacer las correcciones de forma correcta? Es decir, para el bien del Creador. Rav, solo cuando tú te incorporas dentro de los amigos, esto te dará una indicación muy clara para que tú seas capaz de recibir, de checarte a ti mismo para quién tú estás trabajando. ¿Estás trabajando para el Creador o estás trabajando para ti mismo? Por eso es que a ti se te dio los amigos. El Creador estableció este sistema para que tú tuvieras amigos, para que si tú operas con respecto al beneficio de ellos, entonces tú puedes revisar tu intención. ¿Tu intención es correcta o no? Kharkov, por favor. ¿Sí? Kharkov, por favor. Cracovia. Pregunta. Buenos días, Rav. La pantalla de Adad Kadmon en Aviyá se completa una a la otra o nada más están una sobre la otra, Rav. Ellas tienen conexiones muy especiales, ellas se conectan, ellas se elevan, se ayudan la una a la otra. Nosotros vamos a hablar un poco más acerca de la conexión entre los mundos, que tanto es que ellos se ayudan a este mundo para que se pueda elevar. Es un sistema que está vivo. El Creador, que está sobre todos los mundos, está administrando este sistema, está ajustándolos de una forma óptima para nosotros, que nosotros estamos totalmente en el fondo de estos niveles para que la persona sea capaz de elevarse sobre todos los movimientos que se efectúan cuando nosotros ascendemos la escalera de los niveles. ¿Está claro? Muy bien. Ya llegamos al 14, ¿verdad, Mijael? Si hay otra pregunta del Centro de Estudios Rav. Pregunta. Gracias, Rav. Siguiendo la pregunta de Almatá, en nuestra plegaria podemos nosotros pedir por más grosor o para que podamos discernirlo de forma más correcta, Rav. En la plegaria
nosotros vamos a llegar a un estado en el cual definitivamente vamos a tener que pedir ayuda. Ayuda para poder alcanzar el otorgamiento, para poder alcanzar la conexión, para poder alcanzar esta ayuda mutua, todo tipo de estados que están en nuestro camino hacia la corrección. Nosotros tenemos que pedir el grosor, porque el grosor siempre nos trae un descenso. No, no debemos pedir por eso. Eso sería una mentira si nosotros estamos pidiendo un descenso o un grosor. No, nosotros no tenemos el poder para pedir por algo que sea malo, que nos afecte a nosotros mismos. Cuando nosotros nos sobreponemos sobre esto, nosotros entonces aprendemos cómo poder trabajar con este grosor adicional que se nos agregó. Y a través de esto, entonces nosotros llegamos a la pureza, al refinamiento. Pregunta, ¿podemos pedir entonces sentir el grosor que nosotros tenemos? Es decir, yo no lo siento, pero yo quiero sentirlo, Raf. Si tú no lo sientes, es una seña de que tú no puedes trabajar con él correctamente. ¿Está claro? Eso es todo. Cuando nosotros podemos trabajar de forma correcta con él, nosotros vamos a sentir qué hacer con el grosor. Nosotros entonces vamos a pedir por una restricción, una pantalla, la luz reflejante y todo esto, y nosotros vamos a construir sobre este grosor todos estos niveles de grosor que se van a revelar, y entonces tú serás capaz de construir todos los parsufim que son de otorgamiento sobre este grosor. Ahora yo les recomiendo. Sí, bueno, tenemos preguntas de las mujeres. Muy bien, vamos con las preguntas de las mujeres. Vamos con las preguntas de las mujeres, por favor. Mujeres de KView 3 preguntan, ¿cuál es el significado del grosor y la dureza en nuestra decena? ¿Cómo lo experimentamos, Raf? En la medida en la que yo sienta el rechazo hacia los amigos, a esto se le conoce como mi grosor. En la medida en la que yo pueda sobreponerme a este rechazo y conectarme sobre él, esto es que yo estoy trabajando con mi refinamiento, con mi dureza del corazón. Mujeres de Petah Tikva 7, ¿es la internalidad el grosor de la pantalla? ¿Qué significa la internalidad? ¿Qué significa que la internalidad y el grosor son lo mismo, Raf? En la medida en la que yo pueda sobreponerme al grosor y estar conectado a lo que yo siento, y que yo me estoy moviendo, me estoy alejando, es decir, que si yo salto sobre esto, me evito esta distancia que existe entre mi amigo y yo quiero estar conectada con ella, con mi amiga, entonces yo en esa medida yo me elevo sobre el grosor y llego al refinamiento. Y con respecto a esto, si yo hago estos ejercicios dentro de mi decena, yo empezaré a sentir la diferencia entre lo que es la oscuridad y la luz. Siguiente pregunta. Pérez de Nueva York 4. Si solo 5 de 10 amigas se anulan ante las otras de forma completa, pero las otras 5 no lo pueden hacer, ¿sería que hay una pantalla en el deseo común de la decena? ¿Esto hará que la decena se acerque al Creador? Raf, claro que sí. Nosotros necesitamos ver la decena en cualquier situación que esté como una decena que está lista para la conexión y para la revelación del Creador. El Creador va a cuidar de todo, Él se va a encargar de todo. Nosotros solo tenemos que hacer un poco de esfuerzo en cualquier situación en la cual estemos. Nosotros siempre tenemos que llevar más conexión. Mujeres de Hebreos 6, ¿cuál es el consejo si nosotros sentimos el gran grosor, pero no tenemos habilidad para trabajar con él de forma correcta, Raf? Continúen. Y lo más importante, pidan, empiecen a pedir juntas. Todas tienen que hacer la plegaria y todas van a sentir después qué es lo que tienen que hacer después de esto. El Creador les va a dar un consejo con estas plegarias. Petah Tikva 6, mujeres de Petah Tikva 6, ¿cómo podemos alcanzar cómo podemos invertir esta fórmula de no trabajar para mí misma, sino para el Creador? Raf.
Eso es posible nada más en la medida en la que el Creador lo haga. Que el Creador sea el que haga este cambio, para que tú empieces a pensar en los demás acerca, como que si fuera él mismo, y no acerca de ti. Y esto es un problema. Aquí tenemos un problema. Nosotros necesitamos constantemente tratar de pedirle al Creador que lo haga, y al final, Él lo hará. ¿Está claro? Mujeres de Nueva York 4 preguntan, ¿cómo puedo yo saber que yo estoy llegando a la lección por el beneficio de mis amigas y no para mi propio beneficio, Raf? Es algo muy simple. Entiendan que nosotros tenemos que ver dónde está nuestro sistema, a través de qué nos podemos elevar, a través de qué nosotros nos podemos elevar en los niveles que están. Eso es todo lo que tenemos que pensar. Piensen más y más acerca de todos estos estados y cómo pueden elevarse en la escalera con respecto a ellos. ¿Tenemos más preguntas de las mujeres? Sí. Última pregunta de Kazajstán, mujeres de Kazajstán. Yo escuché que usted dijo que el arbut es cuando yo apoyo a las demás para que puedan avanzar. ¿Qué significa ayudar a las amigas? ¿Qué es esta acción? ¿Cómo lo hacemos de forma correcta hacia las amigas? Raf. Mira tus deseos y todos sus deseos que están dirigidos hacia el Creador. Apoya estos deseos. Relaciónate directamente con estos deseos de tus amigas. A esto se le considera como ayuda a tus amigas, el apoyo a tus amigas. ¿Está claro? Muy bien. Está bien. Ahora vamos a tomar un descanso y después ustedes van a continuar. Buena suerte. Mijael, gracias, Raf. Antes de que nosotros nos vayamos a la siguiente parte de la lección, cantemos juntos, por favor. Somewhere above these racing thoughts of me, somewhere above these pounding waves of the sea, a thrill like that pulls us through the dark, a broken heart that is waiting to be. My life is calling, the place we belong. Lose myself in you, you were there all along. You light the way, away, away, away. You light the way. Be found when all is lost, when the fog is falling and it's blinding. God bred a light that pulls us through the dark, a broken heart that is waiting to be. Light the way, away, away, away. You light the way, away, away, away. And we can dance through the storm and together awake in the dawn. Away, away, away. Now love is calling, the place we belong. Lose myself in you, you were